soy Salvador Barragán. Están circulando en internet, en las redes sociales, varios videos y mensajes escritos también, o en imágenes como tipo fotografía, a través de personas comunes que se dedican a estar compartiendo tanta cosa, ¿verdad? Sin tomar sentido y sin analizar lo que están compartiendo. Igual a través de predicadores, personas que hablan de las cosas de la Biblia, algunos falsos y algunos verdaderamente cristianos, pero con falta de conocimiento y un poco de ingenuidad, vamos a decirlo, acerca de este tema que les voy a decir. ¿Qué es lo que se está comentando? ¿Qué es lo que están hablando en estas redes sociales? Pues están diciendo algo que está en la Biblia. Está en 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué está ahí? Está algo que dice de esta manera. Se los voy a leer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y todos, wow, sí, vamos a orar, vamos a aplicar esto, vamos a hacerlo nuestro, este texto es algo grandioso, Dios nos está hablando. Bueno, no quiero hacerlos sentir tristes, ¿verdad? Ni mucho menos, ni tampoco quiero hacerlos sentir mal de ninguna manera, pero no nos aplica. ¿Por qué no nos aplica? Muy sencillo. Las reglas de la interpretación bíblica son muy sencillas y que todo el mundo puede comprender. Estas reglas cada rato se están violando, no se guardan, no se siguen. Entonces, por eso salen cantidad de doctrinas diferentes y erróneas. Pero estas bases, principios de interpretación bíblica nos dicen primeramente que cuando leemos un texto de la Biblia tenemos que ver en ese texto y en los contextos quién está hablando, por qué está hablando, para quién está hablando, a quién le está hablando, qué le está hablando, por qué le está hablando, ¿sí? Entonces, muchas de estas preguntas no nos las hacemos y equivocamos el mensaje. Cuando nosotros leemos este texto, incluso vamos a leer el texto anterior, el 13, dice, si yo cerrare los cielos para que no llueva, está hablando Dios. Ahí aprendan, está hablando Dios. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ok, fíjese bien, está hablando Dios, está hablando con Salomón, el rey Salomón, que construyó el templo llamado el Templo de Salomón, un proyecto que tenía su hijo David. Entonces, él construyó ese templo. Y cuando lo consagra ese templo, hace fiesta, hacen rituales, hacen oraciones y lo consagran a Dios. Entonces Dios viene con Salomón y le da esta palabra a Salomón. Es Dios hablándole a Salomón, ¿sí? No es Dios hablándole a un pastor, ni a ti, ni a tu vecino, ni a tu amigo, ni a tu hermano, ni al líder fulano. No, es Dios hablándole a Salomón. ¿Ok? Entonces, Dios le dice, cuando el pueblo falle y yo tenga que enviarles una plaga, les mande langosta, les mande una pestilencia, les mande mortandad, lo que yo
les mande por castigo para que entiendan, si ellos vienen, si mi pueblo viene aquí a este lugar y me piden perdón, se arrepienten, entonces dice Dios que Él va a actuar. Y que es entonces cuando dice ahí el versículo 14 de 2 Crónicas 7, si se humillare mi pueblo, entiendan que fallaron. Dice, ¿cuál pueblo? Aquí nos dice, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Estamos entendiendo a qué pueblo se está refiriendo? Al pueblo que invocaba el nombre de Dios. ¿Sí? Y buscar en mi rostro, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieron, o sea, tienen un cambio de actitud. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, y desde ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar, en el templo de Salomón. Dios, hablándole a Salomón, lo que debe de hacer el pueblo si viene una plaga, una pestilencia o algo que Dios les manda por rebeldes. Ahí está, Dios hablando con Salomón, dándole un mensaje para el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Incluso hay muchos pueblos, ha habido muchos pueblos, muchas naciones, muchos países desde la historia, ¿verdad? Sin meternos en mucho de eso, sabemos que en ese tiempo pues estaban los hebreos, había otras tribus, otros pueblos que no eran del pueblo hebreo, ¿verdad? Vamos a pensar en los jebuseos y en otros, sin meternos en otros, ¿verdad? Después de eso pasa el tiempo y, por ejemplo, el tiempo de cuando Jesús vino a la tierra, que nació, que estuvo aquí en Jerusalén, estaba el pueblo de Israel todavía, pero ya Dios no le está hablando ahí al pueblo del tiempo de Jesús. Le estaba hablando en este versículo, en esta parte de la Biblia, le estaba hablando al pueblo de Israel que vivió en ese tiempo, en el tiempo del rey Salomón. En ese tiempo es para ese pueblo que se habló este mensaje, ni siquiera para el pueblo que vivió en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús vino había incluso otras naciones también, otras ciudades, otros pueblos ya, por ejemplo, los romanos, los griegos, y Dios no les estaba hablando a los griegos, no les estaba hablando a los romanos, Dios estaba hablándole al pueblo de Israel que vivió en el tiempo de Salomón, ni siquiera a los hebreos que vivían en el tiempo de Jesús. Ahora, ¿cómo es posible que la gente, ¿verdad? Bueno, pues por su ignorancia, se aplican esto para el tiempo de hoy? Esto es imposible, porque primeramente no somos el pueblo de Israel. Sí somos ahora el pueblo de Dios, pero no somos la nación de Israel, no somos el pueblo de Israel. Espiritualmente somos el pueblo de Dios, ¿sí? Porque hemos nacido en Cristo, tenemos un nuevo nacimiento, vivimos para Él, somos su iglesia, somos su pueblo, somos su nación santa, pero no somos el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, no está hablando estos versículos a la iglesia. Y algo más, no les está hablando a los Estados Unidos, no les está hablando a los españoles, no le está hablando a Italia, no le está hablando a Francia, no le está hablando a Chile, no le está hablando a Perú, no le está hablando a México. No, fue un mensaje en el tiempo pasado para el pueblo de hebreo que vivía en el tiempo de Salomón. No se puede aplicar a ningún otro. ¿Por qué? Porque ya no existe el templo de Salomón. Ya no existe. No está. Y dice aquí la escritura que si el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, oraren, él iba a escuchar en ese lugar. Dios iba a estar atento a las súplicas de ese lugar. Ahí lo dice el versículo 15. Mis ojos estarán atentos y mis oídos estarán atentos a la oración en este lugar, en el templo de Salomón.
no es para nosotros, no podemos aplicar eso para nosotros. Pero que sí somos el pueblo de Dios espiritualmente y que no, o sea, que sí somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo, aquellos que verdaderamente hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y que no pertenecemos ni buscamos ninguna religión, que tenemos solamente nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en ninguna otra cosa, en ninguna otra religión. Dios, su palabra, ¿verdad? Que tenemos escrita en la Biblia, pero nada más. Entonces nosotros como iglesia no podemos adjudicarnos estas partes de las escrituras. Es un error muy grande. Entonces, muchos aquí ven esta promesa. Y otra de las cosas de las gentes de hoy es que nada más buscan la promesa. En la Biblia hay muchas promesas y la buscan. Ah, mira lo bonito que dice aquí. Pues sí, ahí dice muy bonito, pero lee el contexto. ¿A quién le está hablando? ¿Por qué le está hablando? Y en algo más, todavía más, también muy importante. Si Dios está dando una promesa, siempre está pidiendo algo. Dios te dice, haz esto y yo te voy a bendecir con esto. ¿Sí? Así está en la Escritura. Ahora, hoy en el Nuevo Testamento, que nos corresponde a la iglesia para aplicar en nuestra vida, nosotros vemos las promesas de Dios están cumplidas por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Todo se cumple a través de la gracia y de la misericordia de Dios. No es por lo que nosotros podamos hacer, debemos de ser buenas personas, de ser personas morales, de hacer lo mejor que podamos en todos los ámbitos de la vida. Pero eso no nos va a comprar ni la salvación, ni ningún favor de Dios, ni una sanidad, ni que Dios nos quite el coronavirus, ni nada. ¿Sí? Lo que vamos a hacer lo hacemos por amor, en gratitud de que Jesús dio su vida en rescate por nosotros y nosotros ahora no tenemos cómo pagarle más que siendo agradecidos y buscando hacer su voluntad. Entonces, creo que es muy, muy interesante que analicemos estas cosas, ¿sí? Creo que usted ya está comprendiendo un poquito. Creo que me estoy dando a entender. Entonces, no se atrevan a aplicarlo a su país. No se atrevan a aplicarlo a ninguna nación. No se atrevan a aplicarlo para ustedes. Esto no es para nosotros. Tenemos promesas, tenemos cosas bonitas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sobre todo sabemos que Dios está con nosotros porque somos sus hijos y nada nos va a arrebatar de su mano. Eso sí es para nosotros. Jesús lo dijo, ¿sí? Entonces, lo dijo refiriéndose a la iglesia, a todos los que iban a creer en Él. Entonces, ya sabe qué pasa con todos estos textos y todas estas publicaciones. Lo que están haciendo es que a través de ese texto mal interpretado y mal aplicado, están haciendo que todos crean que son del pueblo de Dios y todos se unan en una oración común. Volvemos a lo mismo, todo va al ecumenismo, todo va al ecumenismo. Por eso están pasando todas estas cosas, se está cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra, pero si tú eres sabio, escucha la palabra de Dios, medita la palabra de Dios y vas a comprender todo esto. Mire, entonces no tiene razón bíblica para que nosotros lo tomemos para nosotros este versículo. No tiene efecto ni tendría ningún valor si nosotros lo queremos aplicar a nosotros. Hay muchos que dicen, es que el presidente fulano de tal país es cristiano y ahora este país es cristiano. No, señores, no haga lo que Constantino. Pocos lo entenderán, pero Constantino estableció o impuso la religión católico-romana como una religión oficial en aquellos tiempos, allá en Constantinopla, por allá en Roma, en todos esos lugares. Y después se extendió a todo el mundo, ¿no? Y en muchos países católicos, como aquí en México, desafortunadamente a veces circulan muchos mensajes, muchas cosas, ¿verdad? De las cosas de ellos, de sus creencias. Y piensan que todo México es católico.
Bueno, pues cada quien puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Pero ningún país es de una religión en específico porque su presidente o su líder es de esa religión. Todas las cosas son personales y mucho menos si ese presidente es realmente un hijo de Dios o esa persona realmente ama a Dios, es un cristiano genuino. Aún con todo y eso, su país no tiene nada que ver con su relación personal que él tenga con Dios. Las cosas de Dios, las cosas de Cristo, las cosas de la palabra de Dios ahora son personales. Si tú no tienes un encuentro personal con Dios, aunque el presidente sea lo que sea el más santo, el más noble, el más bueno, el más cristiano, tú sigues siendo aparte. Todo eso no tiene nada que ver. Sí, porque hay presidentes que ostentan o se dicen o son, yo no tengo ciencia cierta de eso, no conozco sus corazones, que son cristianos. Pero eso no hace que su país sea cristiano. Entonces eso no hace que esa nación sea una nación de Dios o un pueblo de Dios. Eso hace que la mayoría tal vez sea cristiano o que la mayoría esté buscando amar o ame a Dios, pero eso no hace que esa nación en sí sea el pueblo de Dios, y menos el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y menos el pueblo que vivió en el tiempo de Salomón, al cual Dios le dio esta palabra de segunda de Crónicas 7:14. Así es, mis hermanos, no es con el fin de hacerles sentir mal, no es con el fin de ofender a nadie, pero es con el fin de aclarar tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Y que tenemos que estar pendientes de esto, tenemos que estar alerta de todas estas cosas. Ok, ¿qué es lo que aplica hoy? Hoy aplica que busques personalmente de Jesucristo. Si tú no lo conoces, que me estás escuchando, amigo, amiga, entrégale tu vida a Cristo, pídele que Él toque tu corazón, y si lo hace, arrepiéntete sinceramente de todos tus pecados y tendrás un nuevo nacimiento y pasarás a ser hijo de Dios, que es lo más importante en estos tiempos, ser un hijo de Dios. No ser de ninguna religión salva, ningún ser humano es intermediario entre nosotros y Dios. La Biblia misma dice, porque hay un solo mediador hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, no hay otro. Si te dijeron lo contrario, te mintieron. La Biblia dice eso que te estoy diciendo. Entonces, arrepiéntete, porque vienen cosas peores. Hay un infierno que le espera, un infierno de tormento eterno que le espera a aquellos que no son hijos de Dios. Aparte de las terribles cosas que vienen a este mundo, que van a pasar, que están comenzando a pasar, viene algo peor. Y para eso, para librarnos de eso, aunque cites y ores ese texto de segundo de Crónicas, si no eres nacido de nuevo, no te va a servir de nada. Y aunque seas cristiano, ese texto no te va a servir de nada. Aunque seas un hijo verdadero de Dios, ese texto no te va a servir absolutamente de nada, porque no es para ti. Entonces, recuerda, Dios en todo su plan perfecto está permitiendo que pasen todas estas cosas. Entrégale a tu vida al Señor si no se la has entregado. Si ya se la entregaste, ora a Dios para que te dé fortaleza y sabiduría de entender estos tiempos. Y Dios te bendiga. Espero que te haya sido de bendición este mensaje. Suscríbete a mi canal de YouTube, Salvador Barragán Magaña, y al canal de Barragán Barragán en YouTube, los dos, y a mi página también puedes entrar, mi página personal de Salvador Barragán Magaña y la página de Gracia, Restauración y Vida. Dios te bendiga, dale like, comenta, comparte con todos los que más puedas esta información, y nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.